Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con este tema? Y estamos pensando en las primicias. ¿Y qué es lo que pretendemos con esto? ¿O cuál es el propósito de hablar de mi parte? En mi caso tendría yo que decirles, hermanos, que necesitamos hacer conciencia sobre la necesidad. Diga conmigo necesidad. Necesidad de reconocer al Señor como la fuente de las bendiciones para honrarle con lo que recibimos de su mano. Pero oiga la palabra, tengo necesidad de reconocer al Señor como la fuente de mis bendiciones. Y a menos que no entendamos eso, hasta que entendamos eso, que Él es la fuente de nuestra bendición, vamos a tener un corazón presto para poder dar. Si pensamos que todo lo que tenemos nos cuesta y que no puedo pensar en que Dios tenga que ver conmigo, si yo me levanto a las 4 de la mañana y me voy a las 5 a trabajar, vengo a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche y a veces tengo que llegar hasta las 9 de la noche, entonces parece que no fuera cierto con que Dios me da cuando el que suda la camiseta soy yo. Pero cuando empezamos a ver al Señor como la fuente de todo, de mi trabajo, de mi negocio, de todo lo que yo pueda mencionar que me ayuda para mi subsistencia, cuando empiezo a verlo a Él como la fuente de mi bendición, entonces yo no tengo problema para dar cuando me toca dar para su causa. Pero es hasta entonces que yo no tengo problema. Antes de eso sí tengo problema, y por eso hay muchas personas que cuando se les habla del diezmo, de las primicias, de las ofrendas o el dar en la iglesia, ellos dicen, yo no le voy a hacer la vida fácil a ese pastor. Bueno, tienen su criterio y tienen alguna razón para pensarlo, pero es porque no han entendido que la fuente de la bendición hasta para ellos es Dios. Y Dios, como es bueno en misericordia y es grande en bondad, algunas veces les ayuda, y muchas tal vez, pero vivirán una vida raquítica en algunas áreas de su vida. Y no voy a mencionar más allí. Pero sí quiero decirles, mis hermanos, que yendo a la Biblia encontré que hay un versículo que vale la pena que reconozcamos. Y es el versículo dos versículos, número 9 y 10 de Proverbios 3. Y ahí en Proverbios 3, 9 y 10 dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos. Aquí tenemos una demostración de todo lo que produce nuestro suelo. ¿O no es así? ¿En qué país vivimos nosotros? ¿En qué país estamos? Guatemala. ¿Y dónde se produce esto que tenemos ahí? En Guatemala. Así que tenemos un suelo riquísimo que produce muchas cosas, algunas en un extremo, algunas en otro extremo, pero es nuestro país que produce esto. ¿Gracias a qué? A que tenemos una fuente que permite que la tierra germine y produzca toda clase de fruto, y toda esa clase de fruto se constituye en una bendición para mi subsistencia. Les aseguro, todos los que estamos acá consumimos todo eso, y todo eso nos sirve a todos. ¿O no es así? Entonces, estamos honrando a Jehová con nuestros bienes. Y ahí están todos los recursos que se pudieran marcar como nuestros bienes, o sea, los frutos de nuestra tierra. Y luego dice el versículo, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Así que tenía razón la cancioncita del maestro cuando decía, si tú le das al Señor, Él te lo va a devolver. Así que si funciona en aquel tiempo, funciona hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta reflexión que vamos a tomar. Ya tomamos un texto de esta Biblia y qué bueno porque tomamos tu palabra y de ella podemos sacar alguna conclusión hoy. Bendice a cada uno de los que estamos acá y así que podamos leer, podamos oír y podamos pensar, también tengamos la seguridad de tomar una conclusión sin problemas, sin cuestionar lo que dice el maestro, simplemente
sin cuestionar lo que dice el pastor o el predicador, simplemente porque hemos entendido que dentro de esto que estamos diciendo hay una verdad que no podemos cuestionar. Tú eres el creador de todo el universo, y en este universo precioso has colocado al hombre, y para él también una medida grande para su subsistencia. Ayúdanos a reconocerte como la fuente de nuestra bendición, y entonces podremos darte honra, honor y gloria con lo que nosotros tenemos. Oramos para que nos dirijas en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si vamos a definir la palabra, y si pensamos en las palabras primicias, leímos en el texto que se toma en cuenta la palabra primicias de todos los frutos. Entonces, si hablamos de la palabra primicia, si se pudiera considerar lo que el diccionario nos dice, que es un término con el cual se alude a la práctica de dar para el uso de la casa de Dios. En este caso se da la primera y mejor porción de la cosecha. La primera y la mejor porción. Y si quisiéramos pensar de dónde sacaron esta idea, y quisiéramos pensar en los campos, de hecho aquí estamos figurando en una de las bandejas a una espiga de trigo, y era bastante complicado cuando en el campo había que asegurar de verdad cuál era la primera espiga, para ir luego marcar esa espiga, para que cuando ya estuviese a punto de cosecharse, se tenía la certeza que esa era la primera espiga. Ya se puede imaginar usted el trabajo que tenía que hacer el que tenía su campo de un trigal, de cebada o de cualquier otro cultivo, que es difícil al final, cuando está la cosecha madura, es difícil de saber, y bueno, ¿cuál es la primera? ¿De verdad cuál es la primera espiga? Porque si hablaba de primero, tenía que ser lo primero. Así que el que cultivaba tenía que estar pendiente de cuál y cuántas habían sucedido primero, y a esas establecerle cierta señal para que cuando llegara el momento de cortar, él podía asegurar, porque el ojo del Señor estaba sobre el campo y el Señor sabía con justicia cuál de verdad era la primera y la mejor. ¿O será que no ve el Señor todo eso? Y que cuando aflora cualquier cosa en la tierra, Él ya sabe cuál es. Y usted dirá, bueno, pero si nos vamos a poner a todo ese trabajo, entonces dar la primera y mejor porción es algo más allá que una simple ofrenda. Hay intencionalidad dentro de este asunto. Amén. Espero que podamos comprender esa idea. Entonces, si pensamos de allí, ya tendríamos nosotros que entrar en un ejercicio, y que cuando vamos a ofrecerle al Señor algo, que lo hagamos con intencionalidad. Intencionalidad. Y hay varias cosas que podamos encontrar en razón de del darle al Señor. Y estaba pensando en mi razonamiento, por ejemplo, estaba tomando 4 razones por las que deberíamos dar las primicias. Ya saliéndonos del trabajar que llevaba el escoger la primera y la mejor, pensar en sí, por lo menos para mí tengo 4 razones. Para usted pueden ser 10 o pueden ser más. Pueden ser 1 o pueden ser 2. Pero para mí tomé 4 esta vez. Y en mi caso, yo tengo que entrar en un reconocimiento de la providencia divina. Un reconocimiento de la providencia divina. Alguien ha oído un dicho que dice que si Dios quiere, hace sol y también llueve. ¿Alguien ha oído ese dicho? Por allá lo dicen, cuando Dios quiere hace sol y llueve. Y eso es verdad, porque si Él no quiere, no pasa nada. Yo escuchaba a un abuelo decir, cuando Dios quiere, todo se hace, pero cuando Dios no quiere, ni aunque los santos se arrodillen. Entonces no va a pasar muchas cosas. Entonces, mis estimados, tenemos que reconocer, en primer lugar, entrar en un reconocimiento, y ahí viene la idea de pensar en por qué, para quién
y entrar en el ejercicio de analizar bien qué es lo que estoy haciendo dentro del cuidado de Dios. Y si hablamos de providencia, tenemos que pensar en todo lo que está antes, durante y después de una cosecha. Fíjese que cuando uno va, cuando vamos al capítulo 26 de Deuteronomio, ahí Moisés le recomendó a los hijos de Israel que honraran al Señor con sus bienes. Y no vamos a leer ese capítulo porque son 18 versículos, así que no lo vamos a leer. Pero sí quisiera oír por lo menos, o que usted diga conmigo, lo que Moisés estaba recomendándole a los hijos de Israel. Y les estaba diciendo que en la fiesta de las primicias debían reconocer el cómo Dios prosperó a sus antecesores y cómo les cumplió sus promesas de provisión en la tierra prometida. Y les está diciendo, mire, cuando ustedes entren a la tierra prometida, comiencen a recordarse que su padre o su abuelo o Abraham era un forastero y a él se le dio una promesa. Luego estuvimos en Egipto y también desde allá el Eterno nos sacó con mano poderosa y nos llevó por el desierto y luego nos metió en la tierra prometida. Y entonces cuando ustedes estén allí en la tierra prometida, traigan a la memoria todo lo que han pasado, todo el proceso que ustedes han superado en esta realidad, para que ustedes hoy estén recibiendo de la tierra un producto que no se merecían ustedes. Promesa hecha a sus antecesores. Y entonces ellos recibieron promesa y ustedes son testigos de esa promesa cumplida. Así que deben honrarlo a Él por lo que Él ha hecho en su providencia, cumplirle a nuestros antepasados. Yo quisiera llevarlos a reflexionar. Algunos de nosotros vivimos en una casa que a nosotros nos cuesta casi nada. Y usted dirá, no, pero yo he trabajado. O si no, mi abuelo o mi padre, y empezamos a considerar tantas cosas. A veces, algunos de nosotros tenemos propiedades en lugares que de no ser por la providencia divina, no estuviéramos allí. Estuviéramos como otros, por allá en la periferia. Pero estamos en un lugar donde el Eterno quiso colocarlos, no importa todo el proceso. Lo que no podemos hacer es pasar por alto o desapercibidos de todo, como el Eterno ha hilvanado toda esa bendición para que usted hoy, que me está escuchando y estamos juntos acá interactuando, pueda dar testimonio que Él ha tenido cuidado de usted. ¿O no es así? Algunos tenemos trabajo y trabajo digno. Hay algunos que quisieran estar donde usted está y a veces usted los mira así como cara de caballo y dice, pero ¿por qué me mira mal fulano? El problema es que él quisiera estar donde usted está y se siente molesto por lo que usted tiene. Así que no es contra usted, sino contra la situación. Dice, ¿cómo a aquel se le ocurre? Pero es que usted está siendo prosperado porque seguramente Dios tenía un propósito para su vida y lo ha traído paulatinamente para darle lo que hoy usted posee. Amén. Así como el niño recibió 5 centavos por haber ofrendado 1 medio, así el Señor ha sido bueno con usted. ¿O no es así? ¿Cuántos pueden asegurar que el Señor ha sido muy bueno con ustedes, dando una providencia? Y la providencia se está viendo desde aquello que no me lo merezco, pero Él quiso dármelo. Solo descansa en su soberana voluntad. Él quiso que yo fuera colocho y algunas veces pues tenemos que aceptar, si algunos que tenemos que ser pelo liso, porque Él en su providencia quiso para cada uno lo que nosotros poseemos. Amén. Y a los hijos de Israel Dios les dio bendiciones en la tierra prometida. La pregunta que yo me hago en este caso es, ¿qué deberíamos reconocer nosotros ahora en cuanto a la providencia divina? Por eso le llevé a pensar luego. Somos el resultado nada más de la provisión de Dios. Si no tenemos casa propia todavía, pero estamos viviendo dentro de una casa que tiene 4 paredes y una puerta y una ventana. Así que podemos estar resguardados y Él provee para que tengamos un trabajo, para que al cerrarse el mes tengamos para la renta. De todos modos, es una provisión del Señor. Que a alguien se le ocurriera hacer una casa para no usarla y que luego piense en prestármela a mí a cambio de unas monedas.
Todo eso está controlado dentro de la providencia del Señor, para que si a usted no le alcanza para construir su casa, a otro le sobra, y esa casa se la presta a usted y usted le recompensa con unas cuantas monedas. Y el Señor se provee de las monedas para que usted pueda tener para saldar. Y al final del mes dice usted, ve, salí cabalito, pero no aguantó hambre, no aguantó sed, no aguantó frío, no aguantó calor, no le cayó la lluvia. ¿Por qué? La providencia del Señor estuvo con todos. Si empezamos a ver al Señor obrar de esa manera, nos daremos cuenta que tenemos mucha razón para honrarlo con lo que tenemos. ¿O no es así? Tenemos mucha razón para honrarlo. La segunda cosa o la segunda razón es que deberíamos nosotros tener una acción de gratitud, o tenemos que demostrar gratitud a Dios por su fidelidad en proveernos sustento. Y aquí tenemos la demostración. Quisiera llevarlo a un texto bíblico, aparte del que estamos viendo. Génesis capítulo número 8. No lo lea conmigo porque no hay tiempo. Pero ahí Dios promete lo siguiente y dice: yo os aseguro que entre tanto exista la tierra, va a haber tiempo para sembrar y también tiempo para cosechar. Va a haber frío y va a haber calor. Va a haber verano y va a haber invierno. Y hasta hoy podemos asegurar que la tierra todavía produce fruto. ¿O no es así? ¿Y para qué sirve ese fruto? Alce sus ojos usted a todo lo que tenemos en exhibición hoy y se va a dar cuenta que todo lo que está ahí es fruto de la tierra y es para mi sustento o para su sustento. Si a uno de ustedes le decimos, bueno, escoja lo que más le gusta, allí dirá, me lo llevo todo. ¿O no es así? Sí, todo nos gusta, porque todo es provecho, todo produce bendición al cuerpo. Y Dios ha tenido cuidado de que se den aquí en nuestro territorio lo que ni siquiera tenemos idea que se cosecha. Entonces Dios ha tenido cuidado, ha sido fiel para proveernos sustento. Moisés orientó a los israelitas sobre la necesidad de mostrar gratitud por estar disfrutando de los frutos de sus tierras. Quisiera preguntarles, ¿cómo se da el proceso del maíz? ¿Algún agricultor acá? Usted pone el granito de maíz y a los 8 días usted va y su campo tiene unas diferencias. Y a los 15 días hay diferencias, y al mes hay diferencias, y a los 3 meses hay diferencias, y a los 6 meses hay diferencias. A los 6 meses de haber puesto una semillita en tierra, ya usted tiene en sus manos un producto resultado de esa semillita que está multiplicada mucho. ¿O no es así? ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se produce eso? ¿Todo ese proceso lo entiende usted? No lo entendemos. ¿Cómo pasa todo eso? Se muere un grano y se multiplica. Eso es ilógico. Que muere algo para que haya multiplicación. No tendría que ser, pero en la providencia del Señor, en su fidelidad, Él produce. Y hoy tenemos nosotros sin abundancia. Hablamos de que vivimos en un tiempo de escasez. Váyase al mercado y se va a dar cuenta que usted no se lleva de ese mercado todo lo que hay ahí. Hablamos de escasez, pero hay en abundancia de todos modos. ¿O no es así? Sí, porque Él promueve sustento. Nosotros tenemos que alabar al Señor por todo eso. Es necesario, pregunto, ¿será necesario mostrar gratitud por los resultados de nuestros trabajos para nuestras provisiones? ¿Cuánto gana usted? Si usted hace cuentas de lo que usted gana y se da cuenta en todo lo que necesita para subsistir un mes, usted dirá, ¿y cómo es que estoy viviendo? ¿Alguno le pasa? ¿Y cómo fue que me alcanzó? Porque si usted hace cuenta, parece que gastó más de lo que ganó. La pregunta es, ¿cómo le alcanzó? Dios fue fiel en que de repente, de alguna forma, Dios fue utilizando. Así que tenemos que mostrarle gratitud a Él por esa puntualidad. Amén. Y tenemos la prueba que la ropa ya no nos da. Así que aquí tenemos que demostrar que estamos bendecidos, prosperados y en victoria, pura vida. Amén. Nuestros cuerpos dicen que estamos bendecidos con el fruto de la tierra, así que debemos ser agradecidos con el Señor. Y hay más que decir. Otra razón es que debemos expresar adoración en reconocimiento de que Dios merece una primera y mejor parte de lo que recibimos como una honra.
por puntualidad en nuestro mantenimiento, su puntualidad en nuestro mantenimiento. Moisés inculcó a los israelitas sobre la necesidad de honrar a Dios o dar honor a Dios por toda su bondad y reconocer que Dios debería recibir una parte, no porque Dios coma guayabas, no porque Dios coma piñas, no porque Dios coma mangos, jocotes, uvas, no, Él no las come. Pero las comemos nosotros. Amén. Entonces, porque nosotros comemos eso, digamos que Él necesita que le devolvamos algo de lo que nosotros comemos, como que si estamos compartiendo con Él. Yo conozco a alguien que cuando cosecha algo y no tiene cómo llevarlo al templo, y eso es increíble lo que le voy a contar. Conozco a una persona que cosechó plátanos y no puede llevarlo a la iglesia porque está lejos y no hay quien atienda eso en la iglesia. Así que dice, no, eso es de Dios. Así que cortó el racimo de plátanos y lo puso a la raíz de la mata de plátanos y dijo, no, esto le pertenece a Dios. Voy a darle gracias al Señor por esta cosecha. Y oró y le dio al Señor la honra con eso que había recibido, porque Él merece honra, y luego lo depositó en la tierra. Eso es ignorancia al parecer, pero Él dice, yo no puedo tomar lo que le pertenece a Dios. Mejor que lo disfrute la tierra nuevamente. Tome usted sus conclusiones al final. ¿Qué estará pensando ese? Déjelo por allá. Pero eso es lo que alguien piensa, que no soy tan digno de tomar aquello que es primero, porque eso le pertenece al Señor. Y si no se lo puedo dar a alguien que represente al Señor, entonces mejor se lo devuelvo a la tierra, porque yo no lo puedo tomar. Son extremos, pero alguien lo hace. Simplemente porque Él dice, Dios merece tanto la honra con lo primero que me da, que no lo puedo disfrutar yo. Tengo que devolvérselo. Y la tierra que es de Él, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Entonces, si de Él es la tierra, Él va a ver dónde pongo aquel producto de la tierra que le pertenece a Él. Tome usted su conclusión. Yo solamente lo dejo pensando. ¿Qué nos enseña esta actitud? Luego, otra última razón es que debemos ser obedientes. Actitud de obediencia en este mandato para ser prosperados. Y aquí es donde está el detalle. 2 versículos hay en la Biblia que son fuertes. El primero está en Proverbios y el segundo está en Malaquías. Y en Proverbios dice, y cuando tú honres al Señor con lo que tienes, ¿qué dice? La cancioncita del maestro de escuela dominical va a funcionar. Dice, serán llenos tus graneros, será llena tu casa con bendición abundante. ¿O no dice así el Proverbios 3, 9 y 10? Cuando tú honres al Señor con lo que tienes, ¿qué dice el texto? Entonces el Señor mandará bendición abundante y va a hasta salirse, va a sobreabundar. ¿O no dice el texto así? Y habrá abundancia en tu casa, no te faltará comida cuando honres al Señor con tus bienes. Pero el versículo o lo que leemos en Malaquías, ¿qué dice? Pruébenme y se van a dar cuenta ustedes que cuando cumplan al Señor lo que Él pide de ustedes, entonces van a recibir bendiciones hasta que sobreabunden, que diríamos hasta que se empiece a rebalsar, diríamos coloquialmente, y que nuestros canastos ya no les cabe, se está cayendo la cosecha. Entonces el Señor está diciendo que cuando nosotros atendemos su voluntad y empezamos a obedecerle en los mandatos que Él tiene para nosotros, entonces los más favorecidos vamos a ser nosotros. Tenemos que hacerlo. Y dirá, es que hoy porque esto tendría que haberlo hecho antes, haberle dicho esto antes, pero usted ya lo sabe, se lo estoy repitiendo porque es necesario. Y algunos dirán, esto no me lo sabía muy claro. Bueno, espero que en algo les esté sirviendo. La pregunta que yo les haría ahora es, ¿quién es más favorecido al dar de lo que recibimos? ¿Dios o nosotros? ¿Cuántos se atreven a decir que el más favorecido es Dios? Hay un amén. Gracias por ese amén. Pero preguntaría, ¿cuántos creen que el más favorecido o los más favorecidos somos nosotros? O sea que hay más amenes. Levanten la mano los que creen que vale la pena honrar al Señor con lo que tenemos.
Muy bien. ¿Por qué? Usted tiene la prueba en su mismo hogar, en su misma tierra. Cuando usted honra al Señor, usted es honrado por Él. Eso es importante. Ciertamente los mortales reciben esto, pero hay uno que da testimonio. Eso me llamó la atención cuando estaba viendo lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 8. Y ahí dice, ciertamente los mortales reciben el diezmo, pero hay aquí uno que da testimonio. Y se los quiero puntualizar así. Mientras que usted está dando los diezmos, contextualmente ahí está hablando, refiriéndose a Melquisedec, en ese versículo. Un Melquisedec que Abraham le dio diezmos y a Melquisedec, y se cree que Melquisedec tendrá que ser algún personaje porque no ha muerto. Entonces alguien será, y se está hablando de ese, pero no hablemos del Melquisedec solamente. Cuando yo estoy dando mis primicias, mis diezmos, mis ofrendas, hay alguien que está observándome para dar testimonio de lo que yo estoy haciendo. Y él no se va a quedar con eso. Y él no va a ver la cantidad que usted traiga. Por eso les dijimos a ustedes, no traigan tanto, traigan solo una unidad basta. Una guayaba, una manzana, una uva, una pera, una piña, un banano, uno, bastaba. Pero ustedes dicen, no puedo dar uno, voy a dar más. Así que tampoco hay problema. Pero le dijimos, demostremos con uno. Y aquí tenemos que entender que cuando el Eterno está observando su actitud, ni siquiera el pastor tiene que orar por usted, ni siquiera alguien lo debe hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ya está viendo su actitud desde que estaba en casita, desde que andaba buscando las cañas allá en no sé dónde, desde que empezó a decir, bueno, ¿y quién tiene caña? Yo quiero llevar caña. El Señor le vio a usted buscando eso y aquí tenemos esas cañas. Yo no sabía que aquí había caña, ahora sí ya lo sé. Y grandes cañas estaban anoche. Yo decía, ¿cómo van a poner esas cañas? Porque las miraba muy grandes. Pero los hermanos que son bien curiosos para arreglar, dijeron, ya nos vamos a imaginar, y ya lo arreglaron bonito. Hermanos amados, el Señor estaba viendo la intencionalidad suya. Y Él lo va a bendecir mucho más allá de lo que usted se imagina. Porque Él ha prometido bendecirnos. Porque Él da testimonio de lo que hacemos. No le estamos tratando de lavar el cerebro. Créanme lo que no. Si usted da como para el Señor y no para los hombres. Y quiero recomendarles una cosa. Cuando usted diezme, cuando usted ofrende, cuando dé las primicias, no piense en el panzón del pastor. No piense en eso. Piense en el de brazos extendidos de su Señor. Amén. Porque el de brazos extendidos, que es su Señor, Él tiene cuidado para bendecir su campo. El pastor a lo mejor solo le va a decir muchas gracias y no va a alcanzar a saber quién trajo todo y decirle nada. Pero el Señor le va a recompensar a usted. Amén. Es con Él que tiene que quedar bien usted. Y el Señor sabe qué va a hacer con eso. Y si el pastor es desagradecido, el Señor sabe eso y también Él tendrá su consecuencia. De verdad. Porque Él que recibe debe también alzar sus ojos al cielo y decir, Dios, ¿de dónde tantas cosas? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora podemos pensar, ahí hay tantos bananos, con uno basta para sentirme satisfecho. Así, si tengo 5 bananos maduros, ya tengo que saber, tengo que honrar al Señor con esos 5 bananos y pensar que hay 5 personas que podemos comer uno cada uno y no se perdió la cosecha. ¿Nos quedó claro? No, mejor que se pierdan. Yo no se los voy a regalar a otro. Y recuerda una hermana de la iglesia que nos regaló una vez más de 200 aguacates, ya a punto de madurarse. 200 aguacates. Son ricos los aguacates. Y nos dijo, a ninguno le vayan a dar aguacates. Y nos pusimos la mano en la frente y dijimos, comer 200 aguacates. Y cuando comenzamos a regalarle aguacates a los hermanos, miren, los hermanos llegaron a contarle, mire, estos aguacates me los regaló el pastor. Y se enojó la hermana con nosotros. Les dijimos que nos regalaban los aguacates. Eso no se puede hacer.
porque nosotros también teníamos que honrar al Señor con los aguacates. Y empezamos a decir, hermano, ¿le gustan los aguacates? Y dice, qué sabrosos son. Entonces hay que compartir, porque para eso nos los dio el Señor en abundancia, para que otros también, junto a nosotros, comamos los mismos aguacates. Porque hasta eso es honrar al Señor. No es solo ver qué hacemos con esa costalada de cosas. No, cómo vamos a distribuir para que en eso también honremos al Señor. Y entonces la bendición será mayor. Sí, nos estamos dando a entender. Necesitamos que Dios bendiga la casa, pero con abundancia. Tenemos que ser entendidos, porque hay que reconocer que la fuente de bendición, ¿quién es? ¿Quién es la fuente de bendición? Y si maltratamos la fuente de bendición, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas nosotros. Y diga conmigo, no queremos tener problemas con el que trae la bendición. Otra vez, no queremos tener problemas con el que trae la bendición. Así que le vamos a honrar. Le vamos a honrar. Y quiero llegar a la última parte de hoy. ¿Con qué actitud debemos dar lo que el Señor nos pide? ¿Con una cara así como de papaya? Ya no digo la otra porque la otra es ofensiva. Así, no. Tenemos que hacerlo con reconocimiento de que Él cumple su promesa de bendición. Debemos hacerlo con gratitud por lo que poseemos, con un gesto de adoración, con obediencia. Y diga conmigo si puede, el Señor será fiel en mantener su fuente de bendiciones sobreabundantes sobre los oferentes que le honran y actúan con mente y corazón. Amén. ¿Se necesita la cabeza para esto? Sí se necesita. Es que yo no me puedo comer todos esos bananos. ¿O sí? Ya se imagina cuántos días me voy a llevar para comérmelos, y cuando me come el último se arruinaron. Así que tengo que usar la cabeza. Y también el corazón, porque al hermano también le gustan los bananos. Así que vamos a usar la cabeza y el corazón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a bendecirnos abundantemente. ¿Queremos bendición abundante? Cuando la iglesia es generosa, abra las puertas porque bendiciones vienen. Repito esto, cuando la iglesia es generosa, porque usa la cabeza y el corazón, bendiciones abundantes vienen sobre la iglesia. Cuando eso hagamos y empecemos a ver al Señor envuelto con nosotros en una bendición, tendremos que entender, Dios premia a los que le honran. Así que siempre hagámoslo de esa manera. Cuando en la iglesia se le diga, hermanos, demos para esto, hágalo con un corazón desprendido. Eso sí, quiero pedirles de todo corazón, nunca usted dé el pan de sus hijos. ¿Me escuchó lo que le dije? Porque es injusto para un creyente que por quedar bien con la iglesia sacrifique el bote de leche de su pequeño. Mejor que diga, hermano, me salió cabal para el bote de leche. Vamos a orar por usted para que Dios le provea para el segundo. Pero no podemos pecar hasta allí y decir, es que el hermano está pidiendo y me da pena. No, es justo que ordenemos nuestros recursos. El Señor solo me pide 1 y quédate con 9. Así que sepamos organizar las cosas. ¿Nos quedó claro? El Señor solo nos pide un poquito, solo nos pidió una guayaba. Así que no hay que traer el árbol entero. Traigamos una fruta y dediquémosla al Señor, y el Señor va a seguir produciendo esa savia para que ese árbol siga produciendo. Así que quiero en este momento que pasemos a lo siguiente, y sería la dedicación de nuestros recursos. ¿Están listos? Algunos de ustedes tienen un sobre, algunos tienen 2 sobres, algunos tienen 3 sobres porque alguien se los dio a ustedes para que los trajera porque él no pudo venir. Entonces quiero que hagamos una oración de acción de gracias a Dios por esta palabra, y todos nos empezamos a alistar porque ya vamos a hacer la oración de dedicación de esto que Dios nos permite. Así que dígale conmigo al Señor, gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias por esta reflexión. Nos estamos preparando para lo otro, y ahora es dedicarte nuestros bienes, dedicarte todos los recursos
Pero antes que nada queremos darte gracias por esta palabra, por esta reflexión. Ahora que vamos a aplicar lo que hemos oído, queremos hacerlo con mente y corazón. Queremos hacerlo con conocimiento, sabiendo que no te vas a quedar con nada. Nos has bendecido, has prosperado nuestra tierra. Así que queremos darte honor y gloria y decirte gracias por hablarnos a través de esta palabra. La tomamos de tu boca y que nuestros oídos se afinan para escuchar ese consejo. Gracias por permitirnos ser una iglesia que sabemos lo que hacemos, reconocemos tu providencia, demostramos gratitud por tu fidelidad en proveernos sustento. Tenemos siempre un gesto de adoración, dando lo mejor que nos das, y queremos ser obedientes a cumplir con estos mandatos, y entonces seremos afortunados al recibir abundantes bendiciones. Gracias por esta reflexión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.